Aquí estamos, en Mapas para la Vida. El tema de hoy, justamente, tenerle miedo a la vida. Algunos mapas que otros han recorrido, que uno mismo ha recorrido, o que los psicólogos de otra línea han recorrido, me gustaría compartirles hoy, porque tenerle miedo a la vida es normal, es natural, pero en este momento es más grande, y me gustaría hablar de eso sin superficialidad, porque no hay fórmulas mágicas, pero me encantaría poder, a lo mejor, ofrecer algún pequeño recurso en base a este pedido que nos han hecho. Le tengo miedo a la vida, es un pedido de ayuda. Así que esto es Mapa para la Vida. Mi nombre es Virginia Gawel, psicóloga rara de otra psicología y otras hierbas, una psicología que integra Oriente y Occidente, o por lo menos eso intento desde hace 40 años. Y allí está Rosita Hernández, locutora nacional, lista para leernos las preguntas, y hoy en el estudio, como ven. Así que bueno, me gustó la idea de compartirles una frase de una poeta que admiro mucho, ya no está entre nosotros, Mary Oliver, de Estados Unidos, y dijo: no tengo más que ofrecer que mi propia confusión, y aún así la vida me ha amado. Ya de grande dijo esto, y creo que estamos en una época donde muchas personas parecen muy seguras, y las redes sociales hablan de cosas contradictorias, que el colesterol sí, que el colesterol no, que sucede esto, pero los buenos son estos y los malos son los otros, y uno cambia de canal y resulta que es al revés. Entonces, yo a veces tengo la impresión, y a la vez es cierta, parecida a cuando uno entra a un cine en una película compleja y no sabe quiénes son los malos y quiénes son los buenos, y hasta que termine la película no se entera. Entonces, ingresamos a la vida en esas circunstancias, sin saber quiénes son los malos, quiénes son los buenos o los más o menos, inclusive que a lo mejor nosotros no estamos entre los buenos más de una vez. Entonces, la confusión es el estado natural en el que vivimos. Pero, ¿en qué se diferencia Mary Oliver y otros sabios? En saber que nacemos nada más que humanitos, así en diminutivo. Buen día a todos los que se van acercando, los que escuchen en diferido. Y bueno, no encuentra Rosita la pregunta, no se preocupen, en realidad está dentro de Instagram, así que pido disculpas acerca de que no la vamos a poder leer. Hace una semana subí la propuesta en Instagram de que nos brindaran propuestas para Mapas para la Vida. Si quieren, luego la van a buscar, van a ver el dibujito, el post de Mapas para la Vida. Y ahí van a poder plantear preguntas. Gracias a quienes lo hicieron y por la valoración de todos ustedes. Así que perdón que no sabemos ni el nombre de quien lo planteó, pero digo, esto es lo que hoy cuadra. Le tengo miedo a la vida, por sí misma, por sus hijos, y necesito plantearlo como algo que no es simplemente un tema de la New Age, como se decía antes. Me programo mentalmente para no tenerle miedo a la vida y salgo y confío en mí, y como dice un amigo muy querido, que desde chiquitito le impusieron repetir todos los días: yo no temo a nada ni a nadie. Yo no temo a nada ni a nadie. Yo no temo a nada ni a nadie. No lo hagan, por favor, no lo hagan. A veces sirve, pero está bien temerle a ciertas cosas y a ciertos nadies. Temerles nos da la posibilidad de sobrevivir y huir de personas peligrosas, que no están solamente en la oscuridad a punto de asaltarnos. Las personas más peligrosas están en la calle con nosotros. Así que bueno, nos vamos a eso. Tenerle miedo a la vida. Estuve buscando algunas estadísticas, porque las estadísticas a veces nos ordenan. Yo como psicóloga tuve que estudiar psicoestadística, materia tremenda, matemáticas aplicadas, y sin embargo agradezco a mi profesor. Un poquito de agua. ¿Cómo cuidarse del sobremiedo? ¿Me permiten el neologismo? Del sobremiedo. El miedo es natural.
Primero porque somos mamíferos, somos animalitos y la naturaleza nos proveyó de un sistema nervioso que tiene a su vez sistemas de alerta. Muchos de ustedes sabrán que ahí dentro están las amígdalas, que no son las de la garganta, que cuando algo se muestra amenazante, intimidante, cuando hay fuerte incertidumbre, eso suena dentro nuestro. Y ese sonar dentro nuestro lo que produce es un disparo de un montón de sustancias que están listas para ¿qué cosas? Para pelear contra eso que me asusta o para huir. Y hay una tercera alternativa, huir como huye el conejo, que no tiene recursos para pelear, apenas unos dientitos. Y el conejo está todo hecho para huir, las patas son para huir y todo su sistema sensorial para escuchar con esas orejas y su nariz se mueve así. Así somos los humanos, algunos más que otros. Y otros en cambio salen al miedo peleando, prepoteando, como se dice. Y tanto una cosa como la otra puede arruinarnos la vida. La tercera es paralizarnos. Las cabras, por ejemplo, cuando se asustan, a lo mejor los que miran videitos de animales como yo, van a ver a veces que hay una cabra que se asusta y la cabra lo que hace es poner las patas duras y caer dura. Se muestra muerta. Y es su manera. Entonces les pregunto a cada uno de ustedes, ¿salen a pelear cuando se asustan? ¿Se estresan y invaden, se defienden, insultan, sacan pecho, van hacia adelante? Perdón por la voz de hoy. ¿Se paralizan? ¿Huyen? A veces uno huye, del amor. Como decía Borges, es el amor. Tendré que negarlo o huir. ¿Qué se hace con el miedo a la vida? Entonces me gustaría plantearles algunas posibilidades para menguar el miedo a la vida. A través de esas posibilidades lo que les puedo decir es que podemos vivir buena parte del día, que no es poco, sin ese miedo, sin esa ansiedad. Pero hay que ser un buen practicante. No viene gratis, no viene sola. Necesitamos trabajar sobre eso. Y yo ya sé que si están aquí es que están intentándolo, pero no encuentran la vuelta. Entonces, les voy a dar algunos tips, como hoy se dice, respecto, pero no son tips superficiales, espero que no, que van permitiendo que uno navegue en la incertidumbre. Incertidumbre que es que no sabemos. Es esta confusión de la que habla Mary Oliver. Nada es cierto. ¿Esto fue distinto en otras épocas de la humanidad? La verdad que no. Imagínense ustedes a alguien de la Edad Media cuyo hijo salía a trabajar por primera vez y tenía 10 años. ¿Qué había de cierto? En mi propia infancia, en donde no había medios de comunicación, no había celular, en mi pueblo no había ni teléfono. Entonces, lo único que quedaba era confiar en la vida. ¿Por qué? Porque no queda otra. Así uno fuera ateo, lo único que le queda es confiar en que papá salía a trabajar 4:30 de la mañana y que iba a volver en el tren del atardecer, a donde yo iba a esperarlo cada atardecer. No quedaba otra y no había cómo mandar un WhatsAppito, ¿eh? Entonces, ¿qué nos está pasando ahora? Les decía de las estadísticas, el 62% de las personas, en un promedio de la población del mundo occidental, sobre todo, sufre de infoxicación. La palabra infoxicación no es una moda, no la creé yo siquiera. Hubo un psicólogo que se llamó Alfonso Comelia, que en 1969, algo así, no importa, en esa década del siglo pasado, creó la expresión infoxicación. 1992, perdón. No es menor el año porque ya existía por lo menos la televisión por cable, ya teníamos mucha información, así que comparen entre esa época y la de ahora. ¿Y qué hacemos con la infoxicación? Estamos bombardeados de noticias. No hay un bar donde uno pueda sentarse y tomar un café que no tenga un televisor de plasma pasando las informaciones, o en el banco mientras uno hace la espera o lo que fuere.
ni que hablar de las redes sociales, ni que hablar de todo lo que nos mandan por WhatsApp, etcétera, etcétera. Esa higiene mental es algo necesario de practicar. Cuando uno no la practica, no toma medidas de higiene mental, lo que está pasando con ese sistema de supervivencia, porque es eso el sistema de alarmas, es como una alarma de la casa o del coche que suena y a los 5 minutos vuelve a sonar. Alguna vez alguien estaciona un auto y uno ve que vuelve a sonar y vuelve a sonar y vuelve a sonar hasta las 11 de la noche en que el señor vuelve del trabajo, vuelve a sonar. Nuestra alarma, yo lo voy a decir en primera persona, yo no voy a aceptar que nada perturbe mi sistema de alarma cada 5 minutos. No voy a elegir eso en las redes sociales, no voy a elegirlo, no voy a informarme a través de TikTok. ¿Por qué? Porque sé que si yo toco el video que me informa y me dice que en este momento, y les cuento para aumentarles el miedo, en este momento hay 59 conflictos bélicos en el mundo. No es nada más que Ucrania, Venezuela, Gaza, con todo el dolor de todo eso. Así que ahora tienen una información más. ¿Qué voy a hacer? Yo esto me lo dijo una amiga ayer, nos lo dijo en un grupo. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar cuáles son los conflictos bélicos para saber qué países, cuánta gente. No. Hay un cupo de información que yo he puesto a mi sistema nervioso y el resto no lo admito. No voy a mirar un noticiero, no voy a mirar en YouTube las noticias cuando enciendo el televisor. Y por el contrario, me he entrenado, porque cuando vos tocas una información, te aparece otra información parecida. Me he entrenado en buscar, por ejemplo en TikTok, gestos de amabilidad, proyectos que está realizando gente, y les puedo asegurar que son muchos más, que uno los mira y es alentador. Les voy a decir algo muy sencillo, y esto es un antídoto a la infoxicación. Empecé a seguir a un señor que lo que hace es muy simple, hace gestos de bondad sin que el otro todavía se entere. El que vi, por ejemplo, está arreglado con un banco, ha combinado con un banco para que cuando alguien que se ve en situación de dificultad económica y va viendo qué carga en el carrito de compras y qué aspecto tiene y qué ropa tiene, cuando hace la fila para que le cobre la cajera ya sabe lo que va a hacer este señor. La persona va dejando todos los productos y se la ve contando las monedas y me llega. Y lo que hace él es pasar la tarjeta sin que el otro vea y está el otro pagando en efectivo, tratando de ver qué puede llevar, qué puede dejar. Y cuando dice que va a pagar, la cajera le dijo, ya un señor lo acaba de pagar. Y claro, a veces lo ven al señor y no saben qué hacer ante ese gesto de bondad. Esto no es nada más que un videíto. Es alguien que dice, yo quiero aportar esta cosita al mundo, al señor, a la señora que no puede pagar, pero al que vea el video. Entonces, compartamos eso, por favor, y démosle eso a nuestro sistema nervioso. Yo, bajo la potestad de mi vida, he decidido, no soy el ejemplo de nada, simplemente les digo cómo yo sobrevivo a estos miedos que se generan por el sobrecarga de infoxicación, tomando ese nombre que ya existe consensuadamente. Yo no voy a mirar ninguna película a la noche, que es cuando yo miro cine, que a mí me estrese. No me importa si recibió el Oscar. No admito que use mi sistema nervioso una película que me va a producir miedo. Ni siquiera sé por qué existen las películas de miedo, donde haya escenas de violencia que yo, cuando me vaya a dormir, en vez de procesar los asuntos de mi vida afectiva, mi trabajo, mi familia, mis amigos, voy a estar procesando que al personaje de la película que está rescatando al soldado Ryan o no sé qué, a Aníbal Lecter, a la chica que entrevista a El silencio de los inocentes. No, si a mí me da miedo algo, es un psicópata en las películas. No voy a pagar esa adrenalina, ese gasto de mi amígdala en eso. Lo siento, director de película, Netflix, no te voy a mirar. ¿Por qué? Porque quiero irme a dormir en paz.
quiero irme a dormir en paz. Y si va a haber sufrimiento allí, que sea aleccionador y no una manipulación de mi sistema nervioso. No subiré a la montaña rusa para sentir miedo. Tu sistema nervioso, en síntesis, necesita desestimularse, porque la incertidumbre que tenían los antiguos, permítanme que, y yo estoy en ese rubro, tengo 63, me crié en esa falta de información. El miedo que tenían los antiguos no es equivalente al que tenemos hoy nosotros. Y en mi infancia se decía al divino botón. O sea, ¿de dónde vendrá esa expresión? Al divino botón es sin sentido alguno, sin ningún beneficio. Entonces, cuando sé un poco, después encuentro la información opuesta. Entonces no sé si comer huevo o no, porque me va a subir o no el colesterol, si tomar la medicación o no. La infoxicación abarca el cuidado de nuestros hijos, de nuestro cuerpo. Y si vos no caminás lo suficiente, te da osteoporosis. Toma calcio. No, no tomes calcio. Ahora no se toma calcio, porque te endurece las arterias. Caramba, ¿y qué hago yo con el calcio que tomé durante 10 años? Lo siento, no estuvo lo suficientemente investigado. Entonces, sucede el cansancio de ser uno mismo. Y sucede una palabra que, si quieren, anótenla, porque es una expresión muy interesante. Se llama fatiga decisional. Fatiga decisional. ¿Qué significa eso? Que no sé para dónde ir. No sé si enojarme, si huir o paralizarme. No sé cómo serenarme. Entonces, ¿qué es lo que disminuye la sensación de temor hacia la vida? ¿Cómo se genera esa confianza? Son pasos casi imposibles, pero se pueden hacer. Es más fácil para el que, a pesar de todo, ha conseguido instalar en entregar a la vida los hechos. ¿En qué punto? En el punto en que yo no puedo ya controlar nada. No puedo controlar que mi papá vuelva, que no se saque una mano con una máquina en la fábrica y no tengan cómo comunicarse con nosotros porque no tenemos teléfono. Recuerdo un día en que él llegó tarde, la desesperación. ¿Cómo hacer? ¿A dónde ir? ¿A quién llamar? Y bueno, perdió el tren nada más, pero nunca pasaba. Conozco lo que es esperar y tener trastornos digestivos mientras uno espera a un ser querido. La entrega es una entrega a poner el foco en otras cosas. Voy a decir una situación extrema que la compartí hoy con una amiga muy querida acerca de este punto. Hay una psicóloga que organiza determinadas actividades en las que yo participo todos los años hace bastante. Y antes de que me entrevistara, porque en eso consistía mi parte de aporte, antes de entrevistarla, lo que le pregunté sobre su vida, dónde vivís, tenés hijos, y me dijo esto: Rosita, tengo una nena, no me acuerdo ahora, ponerle que fueran 9 años. Nació con una enfermedad tal que no tiene dolor, pero sabemos que no va a vivir posiblemente más de 1 año más, 2. Y su silencio y la naturalidad con que lo dijo hizo que yo le preguntara: ¿qué haces con eso? ¿Qué hacen ustedes con eso? Pasamos de la incertidumbre y tener pánico todos los días a esta decisión familiar. Que ella se lleve la mejor niñez posible, que se vaya llena de recuerdos bellos de su niñez, porque no va a tener otra cosa más que su niñez. Y eso va a hacer que nosotros tengamos el recuerdo de la mejor niñez que pudimos darle, aún con cosas sencillas. Sabemos que un día vamos a ir a verla a la cama o donde sea y no va a estar. Pero hemos decidido eso. ¿Es una decisión entonces transitar la incertidumbre? En cierto punto, sí. En cierto punto es: yo voy a poner el foco en otra cosa. Rosita, te voy a pedir si podés participar, y ya que no pudiste leer la pregunta, si querés sentarte aquí para plantear tu parte de que está tan esperada por todos. El poder decidir no siempre es posible. Hay una cuota de decisión que no. Si ustedes tienen, no sé, una familia que todas miran el noticiero mientras se come, y a lo mejor hay que revestirse de algo impermeable
para no engancharse con eso. Y uno se engancha porque en uno está el gancho. Estoy haciendo para los de Spotify como si mi dedo índice fuera un gancho. Y el otro índice de la otra mano se engancha. Y lo único que uno puede hacer es retirar el dedo donde se engancha en la realidad. No me voy a enganchar con la mala onda del jefe. No me voy a enganchar con esas noticias. ¿Es fácil? No, no es fácil. No espero que sea fácil. ¿Será fácil para estos padres vivir bajo esa amenaza? No, pero han puesto el foco en otra cosa. Digo una cosita más y te pido que vengas, Ro. En este momento, 2025, septiembre, hay un conflicto donde no importa de qué lado ponerse. La dictadura de Venezuela, Colombia después vemos, está posiblemente a punto de ser derrocada. Hay amenaza de una guerra de facto por el ejército de Estados Unidos. Los que saben más que yo dicen que es otro el foco. No importa, hay armas, hay peligro por todos lados. Hablé con una amiga muy querida de allá y le pregunté cómo viven. Con dos hablé en realidad, y me dijo que todos hacemos nuestra vida como si nada pasara, porque no se puede hacer otra cosa más que vivir como si nada de eso pasara y confiar en que por fin salgamos de donde estamos, que lo que parece ser peligroso sea curiosamente la ayuda que necesitamos para que esto termine. Pero yo atiendo a mis pacientes, decía ella, salgo a pasear con mi perrita y la gente hace su vida. No queda otra cosa más que entregar los hechos que uno no puede controlar. Y si uno interpreta que hay algo a lo que uno pueda pedirle, algo más grande, pedirle fortaleza, pedirle serenidad y pedirle la seguridad posible para mi país, para mis seres queridos. Entonces, por ahí está la cosa. Es, si se quiere, un apoyo trascendente. Buen día, Rosita. Buen día, Virginia. Acá estamos. Ay, Te qué esperan, cosa, ¿no? te esperan. Ay, muchas gracias. Gracias por esperarme. Buen día, mundo. ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien. Mundo convulsionado, por cierto, por lo que venía diciendo Virginia, que la escuché atentamente. Y me pregunto, ¿cuáles serían las herramientas que deberíamos buscar cuando no hemos sido preparados para enfrentar la vida? Por eso ese miedo, creo, ¿no? Y después, esta me parece que está un poco intrincada, Virginia. La forma en que se nace ¿influye en nuestra manera de enfrentar la vida? No sé si tendrás la respuesta. Oh, sí. Gracias a todos, que tengan un muy buen día. Gracias, Ro. Gracias. Ahí vamos hasta donde puedo, pues son preguntas muy filosas y profundas. Respecto de la primera, lo que aprendí, lo que fui capacitada por razones de pobreza y por razones de vivir lejos y por razones de crianza, fue entender prontito, desde pequeñitos, mi hermano y yo, que el miedo no es algo que impida ir hacia adelante. Hay un miedo sensato de decir, bueno, no, por ahí no voy a pasar porque está peligroso el puente. Entonces me dijeron que está peligroso, voy a buscar otro atajo. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Los otros miedos, los psicológicos, lo que aprendí es a poner primera e ir hacia adelante. Tengo miedo. Yo cuando iba a la universidad tenía ataques de pánico y tenía 6 horas de viaje, era muy lejos. Entonces aprendí que tenía que hacerlo igual. ¿Tenés miedo? Ahí está el miedo, listo, hacelo igual. Hacelo con miedo. No esperes a no tener miedo para hacerlo. Ahí está el miedo. Esto era tácito, es decir que en crianza se nos transmitió por los hechos. En los hechos se iba hacia adelante y hacia adelante había la operación 15ª de mi mamá. Y bueno, mamá se veía contenta. ¿Y por qué estás contenta? Y porque en menos de un mes no me va a pasar lo que estoy pasando. Ajá. Bueno, recurso. Hay un lama tibetano, Rosita, que se llama Mingyur Rinpoche, que es un hombre joven, es un hombre muy, muy gracioso para transmitir enseñanzas. Tuve posibilidad de tomar algunos cursos, retiros con él,
Y él comenta que, como monje que fue criado desde chico, encontró su mejor momento de práctica, su motivo de práctica. Imaginemos que los tibetanos fueron desde el año 59 invadidos por China, tuvieron que cruzar a pie los Himalayas para poder salvarse en Nepal, en la India. Entonces, no estamos hablando, claro, medita todo el día, es un tipo tranquilo. No, lo que él tenía era ataques de pánico, después supo que se llamaban así. Y él decidió, siendo muy joven, que desidentificarse del pánico que sentía era su tarea. Lo que hay como tarea es lo que uno tiene instalado por la vida allí. No hace falta decir, a ver qué me da miedo, voy hacia eso. Y a lo mejor sí, me da miedo nadar. Bueno, voy a aprender a nadar. Tengo que saber nadar. Entonces, él observaba sus ataques de pánico, sabiendo, yo no soy ese sentimiento está en mí, mi cuerpo está asustado, mi mente está asustada, pero ese yo, ni siquiera es un yo, mi fuero más interno, es indestructible, ni muriendo se muere, se morirá el cuerpo en algún momento. Entonces es ir un poquito para atrás y encontrar algo con más raíz en donde decir, con miedo y todo, aquí estoy observando eso que pasa. No me quiero desligar de ese miedo. No lo voy a maltratar. Le voy a dar la bienvenida y le voy a decir, tranquilo, tranquilo. Yo no soy eso está en mí. Y hubo un día en que sucedió. Un día se quedó sin miedo. Y él describe que tuvo cierto duelo de no tener más miedo, porque él sabía trabajar con el miedo. Y el miedo ya no estaba más. Era un enorme logro. Pero después tuvo que ir buscando los desafíos vitales comunes para poder enfrentar la vida. Enfrentar es una hermosa palabra, porque es ponerle la frente. Me vino la imagen, Rosita, en esto del nacimiento. El modo en que se nace tendría la circunstancia, quienes nos rodean. Si nos rodean personas que aminoran nuestro valor, nuestra valentía, claro, es más difícil. Pero a veces un hijo sobreprotegido, por ejemplo, un buen día se harta de la sobreprotección y pone primero y van hacia adelante. Me vino la imagen cuando hablabas de nosotros, mi hermano y yo y mis primos, que aprendimos a nadar en el río. Creo que esta anécdota les puede servir. De más grandecita, veía que mi hermano se tiraba desde algo altísimo, como si fuera un acantilado. Lo más probable es que no fueran más de 2 o 3 metros. Pero él se tiraba. Entonces yo me iba a tirar, porque él se tiraba y me daba miedo. Bien, con miedo y todo te tirarás. Y aprendí a tirarme, con miedo y todo. Y hay un número de veces en que te tirás en donde ya no sentís miedo, sentís disfrute. Te diría, Rosita, que vos que conocés tanto a mamá, tengo en mi sistema nervioso todos los miedos posibles, porque he vivido circunstancias muy traumáticas que vos conocés bien, pero vuelvo a esta imagen, y si no la tienen en su historia, busquen algo similar, por favor, y si no se quedan con esta anécdota que es mía. En ese río, que hoy en día el río de Luján está absolutamente innadable, sufriría uno de intoxicación realmente. Pero ese río era limpio en aquel entonces, y había pececitos, y había almejas y demás. Recuerdo aprender a nadar con mamá agarrándome. Y yo tendría 2 años, ponele. Entonces yo veía cómo nadaba mi mamá, mi hermano. Entonces yo nadaba con mamá sosteniéndome la panza y la espalda. Perdón, el pecho, porque era boca abajo. Y un día mamá separó las manos. No tocó mi cuerpo, pero ahí estaban sus manos. Si yo me hundía, estaban las manos de mamá. Un día las manos de mamá se retiraron, pero quedó esa impronta de que hay las manos de algo más grande que sostiene eso. Después, ¿de quiénes fueron las manos? Mías. Una vez que aprendí a nadar, pasé la confianza a mi capacidad de nadar. Entonces, ese punto, a lo mejor te pasó aprendiendo a andar en bicicletas. Primero con las manos de papá atrás, o tu hermana,
o las rueditas de la bici, pero un día había que sacar las rueditas. Entonces aprendiste a pedalear. La mejor manera de lidiar con el miedo es haciendo aquello que estamos postergando por el miedo. ¿Cuál es lo pendiente que te permitiría una vida más plena, pero te da temor hacerlo? En esos pequeños miedos que afrontamos y que vamos al frente, a pesar de ello y con ellos, tenemos la confianza, que viene de fianza, viene de fe, la confianza en salir adelante. La confianza última sería, en mi caso por lo menos, aun cuando me muera, está bien, voy a saber cómo morirme, ojalá que sí, como supe cómo nacer, ojalá que sepa cómo morirme, pero cualquiera fuera la circunstancia, pero confiar en que yo sé que hay otra cosa, no sé cómo es, pero la experimento, la siento. Y hay por último una expresión del taoísmo que es Wu Wei. Muchas veces le hemos nombrado acá, Rosita. El Wu Wei es no forcejear con los hechos, soltar el control y dejar que el río fluya. Porque no hace falta empujar al río, fluye solo. Entonces puedo empujar mi bote remando, pero hay momentos en donde lo único que me queda es dejarme llevar por la corriente. Y ese es el modo de salvar la vida, no oponer resistencia. Por último, hacen falta prácticas para serenarse, para apagar la amígdala. Eso se hace mucho con niños. Respiración rítmica. Hoy en día las neurociencias saben que el cerebro decodifica de nuestra respiración si estamos en peligro o no. Cuando respiramos rítmicamente y serenamente, la amígdala dice, no hay problema, voy a descansar porque no hay peligro. Eso dice la amígdala. Entonces deja de estar el sistema de amenaza encendido. Es muy importante la comunidad, tener con quienes hablar, tener con quienes compartir la vida, tener con quienes hacer un taller literario, aprender psicología, que hay tanta gente de toda edad que les gustan estos recursos, un taller de filosofía, de expresión, de teatro, de danza, porque lo que sacamos ahí no queda guardado como un reservorio de miedo. El reservorio de miedo nos enferma el alma y el cuerpo. Entonces necesitamos eso. Y si no lo tengo en mi vida, Virginia, busca dónde. Vivís en el campo, vivís en la ciudad. Busca espacios de referencia. Porque entre todos, como animales gregarios que somos los humanitos, cuando estamos con otros que sentimos que son valiosos para nosotros, el miedo decrece. Aunque sea que nos juntemos para llorar, el miedo decrece. Así que comunidad. Sé que entre nosotros hacemos comunidad, así que les pido que, si pueden, compartan qué recursos les hacen a ustedes salir del miedo, sacarse del miedo, porque el miedo es como una vía por donde el tren va y yo necesito hacer un cambio de vía. Como el tren, cuando llegado a un punto, las vías hacen que se doble a la derecha y ya no van por el mismo carril. Rosita, ¿querés redondear nuestra columna de hoy? Por favor. Desde ahí, listo, dale. Por favor. Encontré una frase de Woody Allen que me gustó muchísimo. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. ¡Wow! Tiene la gracia propia, ¿no? Qué lindo. Gracias por esta frase que nos hace un poco reír. Y por último, claro, necesito saber que no puedo solo. A lo mejor hoy les podemos brindar estos recursos y si los implementan les puedo asegurar que hay un cambio significativo. Hacer de esto un hábito. Todas las semanas voy al tal grupo y luego me quedo a tomar un café. Soy introvertida, me quedo igual y voy viendo con quién relacionarme y voy encontrando comunidad. A veces se puede virtualmente, comunidad con otros. Y todo lo que signifique que el cuerpo pueda serenarse y retirar toda información que no nos ayude a estar más tranquilos. Creo que hay que vivir como si uno tuviera un problema cardíaco. No exponerse a los juegos violentos, no exponerse a información violenta y
a películas que nos hagan quedarnos con mucha adrenalina. No sirve. Cuido a mi cuerpo, cuido a mi espíritu y trato de poner la mirada, como los venezolanos hoy, en mi vida cotidiana, fomentar aquello que quiera fomentar, la belleza, el compañerismo, la naturaleza, la literatura. En mi caso, un gran refugio son ustedes, y es el conocimiento. El conocimiento. Hacer esto juntos da sentido al día, a la semana, y encontrar conocimiento para compartir, ponerme en práctica, me da sentido al día y hace que la incertidumbre encuentre confianza, porque confío en que voy a hacer lo que estoy dispuesta a hacer. Hábito. Querida gente, gracias por estar aquí. Si quieren, suben al post de la semana pasada, del martes pasado, y proponen temas ahí. Esta vez lo hacemos así en estos 10 años de Mapas para la Vida. A lo mejor les queda más cómodo. Gracias por todas las valoraciones que han escrito allí. Y bueno, esto se transmite todos los martes a las 10:30 de la mañana de Argentina. Seguiremos trabajando, a veces desde mi casa, a veces desde aquí. Hoy estamos en el estudio. Y siempre hacemos cositas. Si quieren, busquen el Centro Transpersonal de Buenos Aires y ahí pueden ir siguiendo la red o directamente dejar su mail para que les informemos, porque vamos a hacer conferencias gratuitas, vamos a hacer muchas actividades este año, lo que queda el año y el próximo, para justamente dar recursos, mapas para la vida. Un gran abrazo y gracias por estar aquí. Gracias a vos, Rosita, y compártanlo por favor con quienes sientan que les pueda servir este post. El sábado va a estar subido a YouTube. Hasta la próxima. Muchas gracias. Enseguida queda subido este video y pueden allí compartir qué les pasa con este tema. Gracias.